Hola, saludos mis queridos hermanos y amigos. Les habla aquí su amiga, la doctora Carmen Molina. Y estoy aquí para brindarles un servicio a ustedes si me regalan un poquito de su tiempo. Este es su programa Restaurado y Renovado en Jesús. Un programa diseñado para que usted pueda crecer, madurar espiritualmente, sobreponerse a todos esos retos que se nos presentan día a día, para poder dar testimonio y poner el nombre de nuestro Señor Jesús por alto. A Él sea toda la gloria. Cada programa va a consistir de diferentes temas de los cuales muchas personas me han solicitado por medio de la consejería, y temas también que se van presentando en este reto, en este caminar que tenemos, en este peregrinaje que tenemos en nuestra vida espiritual con el Señor. Utilizamos la palabra de Dios como base, el conocimiento que el Señor nos ha permitido dar, la sabiduría que viene de lo alto y que nos lo da el Espíritu Santo. Y con esos instrumentos quiero ser esa sierva del Señor para presentarles a ustedes no solamente situaciones que hay que identificar para poder crecer, pero darle las herramientas para que usted pueda sentirse totalmente empoderado y totalmente bajo el dominio propio de sus pensamientos, de sus emociones, y finalmente lograr esa transformación en proceso que todos los hijos del Señor tenemos, porque nuestra meta es tener siempre lo que dice la palabra: tenemos ya la mente de Cristo. Vamos a seguir desarrollando temas donde usted se va a poder encontrar en el camino, y vamos a hacer de un servicio donde usted pueda ser bendecido, usted y toda su familia. Y bien, hoy quiero hablar de un tema muy común, pero que no se toca en muchas ocasiones de la manera que lo voy a hacer. Y el tema de hoy es heridas de la niñez, adultos heridos. Heridas de la niñez, adultos heridos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bien, lo que queremos presentar son diferentes tipos de heridas que se dan en la infancia, en el desarrollo de la niñez, de la adolescencia, y que a veces esas heridas todavía siguen presentes y no las hemos podido sanar. A veces no las hemos podido sanar porque no las hemos podido identificar, porque hoy vamos a estar hablando de cómo nosotros como adultos respondemos inadecuadamente a situaciones de nuestra vida, a episodios, y respondemos inapropiadamente. A veces conductualmente tenemos unas actitudes y una manera de actuar que no son de lo mejor, y nos preguntamos, pero ¿por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué no puedo establecer un parámetro saludable para yo saber que estoy haciendo algo mal? ¿Cómo cambio todas estas cosas que mi pareja me dice que estoy haciendo mal, que sé que estoy afectando a mi familia de una manera negativa? Pues bien, vamos a comenzar una serie, y hoy va a ser el primero de esa serie. Hoy vamos a estar hablando de heridas de la niñez que pueden causarnos daños aún de adultos. Y esto es solamente un pequeño desglose, porque hay multiplicidad de otros tipos de heridas, otro tipo de abuso, otro tipo de situaciones que se dan en el desarrollo. Acuérdense que cuando hablamos de desarrollo de la niñez, estamos hablando primero de los temperamentos. Los temperamentos son innatos. Estos temperamentos nacen con nosotros, y un buen padre o una buena madre se da cuenta del temperamento que tiene su bebé. Si su bebé llora mucho, si su bebé es más tranquilo, si el bebé no manifiesta un tipo de llanto diferente. Y estos temperamentos de los que estoy hablando del temperamento sanguíneo, del colérico, del melancólico, del flemático, y cada uno tiene sus áreas positivas, pero también tienen sus debilidades.
Luego vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos también el desarrollo de la personalidad. La personalidad es algo que en nosotros evoluciona. La personalidad ya se va distinguiendo a la edad de 7, 8 años en el niño y se debe a las experiencias vividas, las percepciones de ese niño en sus experiencias, en los estilos de crianza de los padres y cómo ese niño tiene una dinámica dentro de esa familia. Y por último, sabemos que como creyentes desarrollamos un carácter específico, un carácter que simboliza integridad, honestidad, transparencia. Y yo le digo, el carácter es quiénes somos cuando nadie nos ve. ¿Quiénes somos en la oscuridad de nuestra casa? Cuando no tenemos personas alrededor de nosotros, ¿cómo actuamos hacia aquellos con quienes nos tenemos que relacionar día a día? Y esas son solamente ciertas variantes de esta situación de las heridas que se van presentando durante el desarrollo de nuestra adolescencia y también de la niñez. Entonces, cuando estamos hablando de heridas de la infancia o estamos hablando de situaciones donde se establecen unos cimientos que no son muy estables en este desarrollo de la niñez, estamos hablando de lesiones afectivas, de manera en que se produce en la niñez varias vivencias que son objetivamente negativas o bien percibidas por ese niño como algo negativo. Entonces, si usted se hace este experimento en su hogar, se va a dar cuenta que si usted le pregunta al hijo mayor de esa familia cuál ha sido su experiencia en la niñez, le va a dar una respuesta totalmente diferente a ese niño que quizás es el de medio o ese niño o esa niña que es la más pequeña. Todos van a tener percepciones y descripciones diferentes de su estilo de crianza y cómo ellos percibieron ese trato de mamá, de papá, de los abuelos, de quienes los estaban criando. Así que esas lesiones afectivas es lo que va desarrollando en el individuo ciertas deficiencias emocionales o patrones de pensamientos distorsionados, que es lo que nosotros experimentamos cuando somos adultos. Una de las primeras heridas de las que vamos a mencionar es la herida del rechazo. ¿Cuál es la herida del rechazo? Es la no aceptación, el sentido de que la persona que nos cuida, que nos debe proteger, nos rechaza como individuos, como niños. Esta herida hace creer que la persona rechazada no es amada en ningún sentido, no siente amor, no siente esa conexión que debe existir entre padres e hijos. Esa herida de el rechazo crea un sentimiento de desamor. No nos sentimos amados y el concepto de amor que desarrollamos llega a ser uno distorsionado por lo mismo. Primera de Juan 4:16 nos dice que el amor permanece en Dios. Y si permanecemos en Dios, pertenecemos y permanecemos en su amor. Así que el amor más importante que tenemos es el amor de Dios que se nos describe en la palabra. Segunda herida muy común es la herida del abandono. Y con esto no estoy hablando solamente de abandono físico, estoy hablando de heridas de abandono emocionales. Herida de abandono es quien se sintió sin protección, sin apoyo, sin cuidado, sin tener una persona que los representara y que estuviese allí presente en los momentos de mayor necesidad de ese niño o ese adolescente. Esto suele ocurrir mucho en las parejas que terminan siendo divorciadas. Pero además de eso, tenemos también niños y adolescentes que se sienten abandonados porque los padres obligatoriamente tienen que trabajar muchísimo para mantener el hogar. Estos padres dicen presente porque son proveedores,
porque son los que están intencionalmente haciendo lo mejor para sus hijos, pero quizás emocionalmente no pueden decir presente, porque a lo mejor ellos tampoco sintieron esa presencia de amor y por lo tanto estos hijos se sienten totalmente abandonados. Esto puede crear en el adulto estas situaciones de codependencia porque el adulto tiene que sentir que si la otra persona a su lado está bien, ellos se encuentran bien. Se adjudican a ellos mismos emociones que no les pertenecen a otra persona. Y de ahí surgen varios niveles de codependencia. También actitudes compulsivas. Quizás toman determinaciones sin pensarlo bien, porque nunca tuvieron esa dirección, esa guía que necesitaban durante la niñez. El Salmo 27 nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me sostendrá. Pero sabes que estos niños y adolescentes, esta persona que ha sufrido abandono, se le hace a veces difícil entender que hay un Padre espiritual, un Padre en los cielos que nos ha creado y que te ha creado a ti con tanto amor, que te cuida y que te guarda en ese ambiente espiritual que desarrollamos en nuestro crecimiento del amor de Cristo. Entonces, tenemos que entender que parte de todas estas situaciones nos van creando en nosotros la necesidad de sanar. Y es importante reconocerlo, porque aunque estemos funcionando más o menos bien y estamos actuando de una manera que nosotros concebimos que es adecuado, es posible que sin querer estemos hiriendo a otras personas y no nos damos cuenta de cómo reaccionamos en diferentes situaciones de nuestras vidas. Otra herida que se presenta en la adolescencia específicamente es la herida de la humillación. Esta herida es una herida de desaprobación, es la herida de la crítica, la herida de la burla, la herida de que no se identifique a esa persona y no se acepta a esa persona tal y como es. De aquí es que tantos jóvenes salen confusos, salen sin entender quiénes ellos son, porque esta herida causa una confusión de identidad. Y la identidad para el creyente es tener la identidad de Cristo. Ahí es donde está la raíz de nuestra identidad. Pero hay que pasar un proceso para poder entender esa identidad en nosotros. Porque no solo se depende o está arraigada en el espíritu. Tiene que haber una concientización de nuestra identidad en Cristo. Y para poder tener todas estas concientizaciones y tener esta creencia válida de que somos amados, respetados y aceptados por nuestro Señor, tenemos que estar sanos. Porque en esa sanidad emocional y mental se nos hace más fácil entender este plan y propósito que Dios tiene para tu vida, para nuestras vidas. Este tipo de persona desarrolla muchas inseguridades, especialmente en las relaciones personales. Este tipo de persona como adulto tiene muy baja autoestima y por lo tanto se desarrollan diferentes problemas en las dinámicas que tienen sus relaciones en todas las áreas de su vida. Hebreos 13 nos dice a nosotros esta lectura que es sumamente importante. Dice, no te desamparará ni te dejará el Señor. Siempre estará el Señor con nosotros, aún en los momentos en que todavía estamos en ese proceso de sanidad. Otra herida muy común es la herida del engaño, de la decepción. Esta herida se da cuando los padres o los que están cuidando a los niños y adolescentes hacen promesas vanas. De nuevo podemos hablar de padres que argumentan a sus hijos
te voy a recoger a tal hora, vamos a compartir en este episodio, vamos a tener unas vacaciones, vamos a participar de actividades y el padre no se presenta. Y hay también un motivo de engaño y decepción. Cuando los padres ya son divorciados o son padres solteros, tienen que tomar en consideración que cuando van a empezar con una nueva relación, deben ser muy abiertos con sus hijos. Deben estar bien transparentes, explicarle a sus hijos qué tipo de relación tienen con esa persona, introducirle a esa persona a sus hijos como una posibilidad de incorporarse a la unidad familiar. Pero luego de haber compartido en diferentes áreas de la vida de todos los miembros de la familia. Este aspecto es sumamente importante. Yo le doy consejería a muchos jóvenes que me dicen que se sienten fuera del hogar, no tienen un sentido de pertenencia porque los padres han tomado decisiones de incorporar a la familia a una pareja de los cuales los hijos no conocen en ninguna manera, son desconocidos para ellos. Y esta incertidumbre, esta sensación de no pertenecer a esa unidad familiar, también va a hacer que los niños no se sientan como parte de esa unidad de familia. El sentido de pertenencia es una de las necesidades bien básicas psicológicamente. Todos los estudios indican que el niño, esa niña y la adolescente tienen que sentir que pertenecen a una unidad, a un hogar, tienen que pertenecer a un sistema donde haya una familia en función. Y cabe señalar que hay familias que sufren de diferentes disfunciones y hay niveles diferentes de disfunciones, pero independientemente de eso, ese niño, esa niña tiene que sentir que pertenece a esa unidad y ese sentido de pertenencia les crea seguridad en ellos, especialmente cuando son adultos, luego de ese proceso. Tenemos la herida de la falta de valorización. Esta herida quiere decir que en la medida que el niño va creciendo, desde su niñez, en la preadolescencia y la adolescencia, no se le da el valor que debe tener como individuo, como una persona humana. No se le da la confianza de que puedan expresarse abiertamente. No hay una buena comunicación entre los padres y estos niños. Hay juicio, hay un sentir de que todo lo que yo hago está mal asesorado. Estos niños y estos adolescentes piensan que no importa lo que ellos hagan, sus padres nunca los van a valorar. Y de adulto, esta persona tiene tendencias a buscar el perfeccionismo, a buscar la aprobación de todas las personas. Esto es lo que en inglés nosotros conocemos como the people pleaser, una persona que quiere agradarle a todo el mundo, que no puede entender cuando se le hace una crítica, que no puede tener las destrezas desarrolladas sociales para llevarse a cabo en diferentes ámbitos de la sociedad y de donde debe participar. Esta falta de valorización también desarrolla en adultos que tienen que sentirse en control, porque desarrollan un temor terrible de ser criticado, de ser hostigado, de no ser apreciados. Y entonces tenemos que entender en los jóvenes y en los adolescentes que esto también va a crear etapas de confusión, etapas de desafíos conductuales. Usualmente los niños y los adolescentes entonces quieren desafiar esas reglas que mamá y papá quieren establecer, porque ellos quieren llamar la atención de esos padres y necesitan hacerlo de una manera dramática para que esa atención les sea brindada, aunque sea una atención negativa, pero se le está brindando alguna atención en ese momento. Así que sabemos también que estas personas sufren mucho de la desconfianza.
Entonces tenemos adultos que cuando llegan a relaciones tienen tendencia de ser muy celosos, muy celosas, desconfían de sus parejas, desconfían de las personas con las cuales están trabajando. Se les hace difícil llegar a entender por qué la gente no los entiende. Ellos se sienten hostigados, en ocasiones se sienten como aislados, nadie los puede comprender y se victimizan. Este tipo de adultos se victimiza porque no ha sido valorado, no ha sido apreciado por muchas personas. Marcos 11:22 nos dice: confíen en Dios, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en oraciones sucederá. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que estos son solo algunos factores, mira, que afectan muchos adultos. A esto le podemos añadir hijos que salen de hogares donde ha habido problemas de violencia intrafamiliar, diferentes tipos de sexo, alcoholismo, adicciones, compulsiones, aún padres que han sufrido de desórdenes de la salud mental. Todo esto va afectando a ese niño y ese adolescente cuando se hacen adultos. Y por eso es que a veces cuando hay adultos que están en relaciones y no tienen un control sobre la ira, no tienen dominio propio sobre cómo expresarse, no saben cómo expresarse, se sienten que no son amados, son muy desconfiados, son celosos, posesivos. Hay tantas palabras que podemos describir a los adultos cuando se sienten que no han sido amados adecuadamente, que aun cuando llegan a conocer del Señor, pueden aceptar espiritualmente ese milagro de la salvación que es tan importante para ellos. Pero fíjate que en esa conversión entonces empieza el proceso de sanar de todas estas etapas de la vida, de todas estas heridas. ¿Y por qué es importante esto? Porque vemos que en el ministerio de nuestro Señor Jesús, mientras caminaba con los discípulos, cuando fue encarnado, una de las áreas más importantes del ministerio de nuestro Señor fue llevar sanidad a aquellos que lo necesitaban. A veces, en ocasiones, nuestro Señor le preguntaba: ¿qué quieres de mí? Y yo creo que hoy el Señor quizás está preguntándote: ¿qué quieres de mí? ¿Qué área quieres que yo sane? ¿Qué áreas me vas a otorgar a mí? ¿Dónde me vas a dar permiso a mí? Te dice el Señor, para que yo pueda entrar y yo pueda empezar a sanar todas esas heridas que sufriste desde la niñez. Rechazo, abandono, prejuicio, falta de amor, quizás también falta de provisión económica. Vemos también familias y vemos adultos afectados por la falta de provisión económica, porque se da esa ausencia de seguridad y crea también inseguridades en los varones y en las mujeres. Pero tenemos que ver que todo esto, no importa lo que hayas pasado, si has podido identificar una de estas heridas, es momento para que tú se la entregues al Señor, porque todo lo que ha sucedido en tu vida tiene un propósito. Todos hemos pasado por experiencias donde podemos decir que Dios lo va a utilizar para que tú puedas bendecir a otros. Pero en ese proceso de sanidad, tienes que sanar de una manera donde puedas sentirte que estás compartiendo una salud integral del espíritu, de la mente, de las emociones, donde esa salud que tú estás experimentando es una salud donde puedas entender todo el proceso que sufriste y que has podido sobreponerte a ese dolor, y que por lo tanto tú puedas hablar y decirle a otros que pasaron por donde tú caminaste, le vas a poder explicar por qué eso es necesario para sanar. ¿Para qué? Para que el Señor siga puliéndonos y enseñándonos cómo ser creyentes maduros,
cómo nosotros debemos confiar totalmente en su palabra. Una persona sana es una persona que cuando se acuerda y hace memoria de estos eventos, ya no le causa dolor. Una persona sana es una persona que ya no se identifica como víctima, pero se identifica como una persona que está por encima de todas esas situaciones que ha sufrido. Una persona sana es una persona que se levanta todos los días lleno de la esperanza y lleno de la seguridad en sí de que no importa qué hayas pasado, el Señor está siempre contigo, no te abandona. El Señor está presente en cada suspiro de tu vida. Todas estas situaciones se van presentando en diferentes etapas de la vida. Yo he tenido personas que me han dicho, mi niñez y mi adolescencia fueron hermosas. No tengo ninguna queja, pero cuando tuve mi primera relación amorosa, ahí fue que experimenté mis primeras situaciones y traumas de abuso, de abandono, de todo lo que tú me estás describiendo. No me sucedió en la niñez, no me sucedió en la adolescencia, pero lo sufrí como una persona adulta. Y como una persona adulta que ha pasado por estas experiencias, hay esperanza, hay manera en que podemos llegar a sanar cada área de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Así que este programa ha sido desarrollado para ti, contigo en mente, pensando cómo podemos superar todas las áreas de nuestras vidas, esos retos que tenemos hacia adelante, esas experiencias que hemos vivido, que van a desarrollarse de una mejor manera, que vamos a poder vivir una transformación no solamente espiritual, pero mental y emocional, para que tengamos una vida sana, una vida totalmente entregada a nuestro Señor Jesús, entendiendo que en la cruz murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, subió al cielo y de nuevo vendrá con gloria a buscar a su pueblo. Le damos la gloria a Él. Se despide de ustedes en este momento su amiga y sierva, la doctora Carmen Lilian Molina. Les amo. Gracias por regalarme este tiempo y este espacio. Les esperamos en la próxima sesión, en la próxima y en el próximo episodio de este su programa, Restaurado y Renovado en Jesús. Gracias, les amo y los despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.